Buenas y saludos a todos. Mi nombre es Mónica González y voy a hablarles sobre la evolución histórica del icono, desde sus orígenes hasta su aplicación actual en las aulas virtuales. ¿Qué es el icono? El icono es una palabra procedente del griego eikon, que puede significar una imagen o una pintura religiosa. Es un concepto en el ámbito de la semiología y la semiótica, o una representación visual a nivel informático. Es un elemento gráfico o un signo que representa un objeto, un ser viviente o una idea. Es un término griego que derivó del vocablo ruso icona y que se transformó en el francés icon y finalmente se convirtió en icono. ¿Cuál es el origen del icono? En el siglo XVI aproximadamente tiene su origen en los iconos bizantinos. En los países ortodoxos, el icono es el nombre dado a cualquier pintura religiosa hecha en un panel, muchas veces en la madera. Los iconos se conocen desde el siglo XVI o XVII, perdón, del siglo VI o VII, y todavía ahora se siguen reproduciendo. Los iconos consisten en representaciones de Jesús, de la Virgen María, de los santos, de los ángeles o de la cruz cristiana. Generalmente también tiene, por lo menos esto que significa la aureola, es un icono de santidad, igual que la cruz es un icono de sacrificio. La señalización vial ha contribuido bastante al desarrollo de los iconos o de la iconicidad. En 1800, por ejemplo, se colocaban calaveras y tibias cruzadas, literalmente los huesos, para advertir a los ciclistas de las pendientes resbaladizas y otras situaciones peligrosas. Hoy en día conocemos este icono como algo peligroso, que puede ser tóxico. En Roma, en el principio del siglo pasado, del 1908, se hizo un congreso y se determinaron 4 iconos de importancia para el tráfico. Uno que significaba golpe, otro curva, intersección o cruce de ferrocarril, como este que es una de cruce de ferrocarril. En los Estados Unidos desarrolló su propia iconicidad para la señalización visual, vial. En este caso vemos que un círculo rojo que simboliza prohibido y puede tener iconos dentro de él. Un aro blanco significa límite de velocidad, generalmente se coloca el límite aquí abajo en números. Un triángulo rojo advierte sobre la velocidad y en los caminos, es de advertencia y de algunos peligros. Y un diamante blanco, colocar símbolos o iconos o texto, es para dar noticias relativas a que por lo menos hay un pueblo cercano o algo similar. A principios de la década de los 20, varios representantes de los Estados Unidos decidieron formar esta convención de marcas viales, de iconos y marcas viales. La llegada de las computadoras en 1981 generaliza la utilización de iconos en la informática. Los primeros iconos informáticos eran así blancos y negros y se les notaba el píxel, ¿verdad? Ellos han ido evolucionando a lo que vemos hoy, que son a full color, inclusive con relieve y degradados cromáticos. La iconografía en la informática. Los iconos y los pictogramas son signos que informan sin palabras. Y en el caso de las computadoras de la informática, nos permiten acceder al instante a grupos de contenido en la interfaz de nuestros dispositivos electrónicos. Estos pictogramas digitales facilitan la usabilidad de la tecnología y la informática,
por lo que están ampliamente vinculados al acceso de aplicaciones, programas y ejecución de software informático, simulando los botones que estaban en las máquinas, o sea, el botón de prender y apagar de una lavadora o cualquier otra maquinaria. Por lo menos conocemos mucho los iconos de las redes sociales, el icono de WhatsApp, el icono de Instagram. Los reconocemos y pulsamos, hacemos clic sobre él y entramos a esas aplicaciones. Los iconos y la web. En el caso de la web internet y sobre todo de las páginas web y los e-commerce, los iconos son de gran valor porque funcionan como botones gráficos que permiten al internauta navegar fácilmente por todas las interfaces de la página, hacer un recorrido y pasar de una a otra, ¿no? De un otro lugar. Los iconos en los diseños de un sitio para facilitar la navegabilidad deben tomar ventaja de algunos símbolos universales reconocidos. O sea, una carita feliz, el icono de una computadora, el icono de una cometa, son iconos reconocidos, o el de información, o el de las redes sociales. Vemos aquí este icono que significa un saludo, este que tiene el propósito de dar un dato importante, el de tiempo, el de diálogo, el de ratón, o sea, hay muchos iconos y bueno, algunos pueden tener una descripción en su base. O simplemente son intuitivos, por lo menos aquí tenemos a Twitter. Aquí tenemos herramientas, posiblemente hay un proceso, PayPal, etcétera. La iconografía es la relación de semejanza que existe entre un signo y el objeto o la idea que representa. O sea, en la realidad existe una casa, entonces yo puedo tener un icono que represente esa casa. Hay diferentes grados de iconicidad, por lo menos aquí tenemos el ojo. El ojo real es el que tenemos nosotros en nuestro rostro, ¿verdad? De ahí un grado de iconicidad puede ser la fotografía o puede ser un muñeco de cera a tamaño real con full color, ¿no? Entonces ahí hay un alto grado de iconicidad, se parece mucho a nuestra realidad. Cuando pasamos ya a una ilustración a color, entonces hay menos similitud, o sea, es bastante similar, pero ya se ve que no es la realidad, que es una representación de la realidad. Cuando le colocamos nada más en un solo color o blanco y negro, pues esa ilustración tiene mucho menos similitud, todavía se entiende que es un ojo, pero tiene menos similitud con la realidad. Se ha sintetizado, se le han quitado elementos, se entiende que es el ojo. Y llegamos al icono, que el icono es una representación básica, o sea, generalmente el icono es muy simple, se le ha quitado muchos elementos y se conservan los elementos más importantes que permiten reconocerlo y saber que esto que vemos aquí es un ojo. Entonces este es un grado de iconicidad menor. Con este desarrollo de los iconos surgen las aulas iconográficas. Las aulas iconográficas o la iconografía facilitó los procesos de aprendizaje desde tiempos antiguos, ¿verdad? Donde siempre la imagen se colocaba para sustituir parte de esa realidad, porque en el aula de clase no se podía tener acceso a esa realidad, por lo tanto se utilizaban fotografías o se utilizaban modelos o maquetas o simplemente una síntesis gráfica o un icono. Así que se reemplazaron varios elementos o acciones por imágenes o iconos que no reemplazaron las experiencias, sino que más bien esos iconos traían a la memoria esas experiencias para los aprendices y estudiantes. La inclusión de la tecnología en la educación y en los procesos de aprendizaje añadió potencialidad al uso de la iconografía, no solo en los programas informáticos o los signos de ejecución de procesos tecnológicos, sino además en la representación digital de procesos o elementos físicos reales. Este proceso tomó el nombre de virtualización. Las aulas virtuales entonces
se valen de el uso de iconos. Ya no es simplemente el enlace textual o sí, por medio del texto, sino a través de iconos. Y eso surge en 1998 cuando Pedro Camacho, basado en la metodología de trabajo en línea PASIE, realizó una investigación reemplazando el uso de enlaces de texto por iconos, inicialmente en recursos de exposición y posteriormente en actividades interactivas con los estudiantes. La característica de las aulas virtuales iconográficas es una forma creativa de mostrar la información, utiliza la iconografía o iconos para enlazar recursos de interés. La iconografía se refiere a la utilización de imágenes que tiene relación con el tema para el cual fue creada el aula virtual iconográfica. Muestra una interfaz práctica y llamativa para los usuarios que la utilicen. Para su elaboración se utiliza la estructura de modelos de los diseños instruccionales, y una cosa también que es importante decir, que se valen de lo que es la presencia o de lo que es la imagen corporativa de esa aula virtual. O sea, esos iconos deben tener todo el uso del color, todo el uso de la forma geométrica y relacionada con esa imagen corporativa que se le da a toda esa aula virtual. Por su atención, mil gracias.